Tengo 88 años y durante toda mi vida creí que dejar algo a mis hijos era la mayor prueba de amor que un padre podía ofrecer. Pasé décadas en esa creencia, décadas apretándome el cinturón, rechazando viajes que quería mucho hacer, comiendo los mismos frijoles de siempre, renunciando a pequeños placeres que cualquier hombre merece, mientras guardaba cada peso como si fuera la última reserva de dignidad que aún poseía. Vivo en Buenos Aires desde hace 60 años, en el mismo caserón del barrio La Floresta, una casa que huele a tiempo detenido, a cera de piso viejo y a recuerdos sobre los que nadie más se acuerda de preguntar. Y fue aquí, en esta casa llena de pasado, donde mi vida finalmente comenzó de verdad. Mi nombre es Reinaldo Tavares. Fui carpintero durante 30 años, trabajando con madera desde los 18, sintiendo el olor a cedro y el aserrín en el cabello, como quien usa un perfume de honor. Después me jubilé, crié 2 hijos, perdí a mi compañera Guiomar por una enfermedad larga y silenciosa, y pasé los últimos 15 años siendo lo que el mundo llama cariñosamente un anciano de bien. ¿Sabes lo que eso significa? Significa ser educado en la medida justa, útil cuando alguien lo necesita e invisible cuando nadie más recuerda que existes. Significa sonreír cuando tus hijos aparecen corriendo con rostros apurados e historias de cuotas y facturas atrasadas, y fingir que esas visitas son afecto puro, cuando en realidad son expediciones de sondeo, visitas de inventario antes del inventario. Fue una tarde de abril cuando todo cambió dentro de mí. Mi hijo Claudio apareció sin avisar, como siempre hace. 45 años, cabello bien cortado, perfume de frasco importado, el tipo de hombre que parece estar siempre con prisa incluso cuando está completamente quieto. Entró por la puerta que ni siquiera había cerrado bien. Tiró las llaves sobre mi escritorio de caoba, ese que yo mismo construí hace 40 años con mis propias manos, y se tiró en el sofá de cuero sin siquiera mirarme a los ojos por más de 2 segundos. Yo estaba en la ventana mirando el árbol de mango del patio, que ese año había florecido más que nunca. Pregunté cómo estaba. Dijo que estaba cansado, que el auto tenía problemas en la suspensión, que las cuotas estaban pesando demasiado en el presupuesto. Su auto, debo decir con toda la calma que pude mantener, cuesta más de lo que costó mi primera casa, aquí en La Floresta, comprada con 10 años de ahorro y mucho sacrificio. Escuché todo con la paciencia que solo la vejez es capaz de enseñar. Y entonces preguntó, sin ningún reparo en el rostro, si había ido a la notaría para actualizar el testamento, porque el mercado inmobiliario de Buenos Aires estaba cambiando muy rápido y sería prudente regularizar todo mientras yo aún estaba en condiciones de hacerlo. Mientras yo aún estaba en condiciones. Me quedé mirándolo por un largo momento. Él no lo notó. Estaba con la atención en el celular, deslizando el dedo por la pantalla con esa familiaridad mecánica de quien prefiere la vida en pedazos pequeños a enfrentar a las personas enteras. Y vi, en ese instante preciso, con una claridad que duele cuando llega demasiado tarde, que para mi hijo yo no era un padre. Era una línea de crédito con nombre y apellido. Era una expectativa de futuro aguardando el momento justo para ser activada. Yo era útil no por lo que era, sino por lo que dejaría de ser cuando mi tiempo aquí llegara a su fin. Aquella noche no dormí. Me quedé acostado en la oscuridad de mi cuarto, escuchando el ruido del barrio afuera, el ladrido del perro de la vecina señora Neusa, el sonido distante de un autobús bajando por la calle, y pensé en toda mi vida con una honestidad feroz que nunca tuve el coraje de ejercer antes. Pensé en los años en que trabajé el doble para pagar la universidad de Claudio en una universidad privada.
Pensé en el apartamento que ayudé a mi hija Sonia a comprar cuando ella tenía 30 años. Pensé en las veces en que me dije no a mí mismo para poder decirle sí a ellos. Y me di cuenta, con esa lucidez que solo llega cuando uno deja de mentirse a sí mismo, que nunca había hecho nada de eso verdaderamente por ellos. Lo había hecho por mí, por la ilusión reconfortante de que el dinero era sinónimo de amor, por la necesidad de probar, para mí y para el mundo, que había sido un buen padre. Pero un buen padre no es aquel que deja una fortuna detrás de sí. Es aquel que enseña a los hijos a construir sus propias fortunas con sus propias manos y su propia determinación. Y yo, con toda mi dedicación de vida entera, había hecho exactamente lo opuesto. Había criado a 2 adultos que miraban al futuro y veían mi patrimonio en el lugar donde deberían ver su propia fuerza. Los llamé a los 2 para una conversación el sábado siguiente. Nos sentamos en la sala. Sonia llegó preocupada porque una convocatoria así, fuera de hora, siempre despierta el instinto de quien espera noticias difíciles. Claudio llegó con ese aire de quien ya está calculando las implicaciones antes incluso de sentarse. Serví café, me senté en mi silla de siempre, cerca de la ventana, y hablé con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Dije que había tomado una decisión, que vendería la casa, que gastaría los ahorros como quisiera, que no dejaría herencia alguna, ni para uno ni para el otro, que el banco de papá había cerrado definitivamente sus actividades. El silencio que se instaló en esa sala era del tipo que duele por dentro. Sonia se puso pálida como una pared. Preguntó qué sería de los nietos, de la universidad de los niños, de la seguridad financiera de toda la familia. Su voz temblaba, pero yo conocía bien ese temblor. No era dolor de hija que ama al padre, era susto de quien perdió el suelo que nunca fue suyo para empezar. La miré con todo el amor que un padre lleva dentro del pecho y le dije con claridad, sin ira: si aún necesitas un colchón de seguridad de un hombre que apenas puede doblar las rodillas sin sentir dolor, entonces me equivoqué en algún lugar esencial del camino. Es hora, hija mía, de aprender a volar con tus propias alas. Claudio no dijo nada. Se quedó mirándome con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Se levantó despacio, tomó las llaves de encima del escritorio y se fue sin despedirse. Sonia se fue poco después, con los ojos rojos y el mentón firme, como quien está conteniendo muchas cosas para decir después, en un momento en que las palabras duelen más. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Y me quedé solo en la sala, con el café enfriándose en la taza de porcelana antigua de Guiomar, y sentí algo que no sentía hacía muchos años. Sentí que había hecho lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo había actuado por mí mismo, por la verdad que me debía a mí antes de deberla a cualquier otro. Sonia estuvo 3 semanas sin llamarme. 3 semanas de silencio que, en lugar de partirme por la mitad, me enseñaron más sobre nuestra relación que años enteros de visitas educadas y almuerzos de domingo. Cuando no había dinero de por medio, ¿qué quedaba entre nosotros? Esa fue la pregunta que las 3 semanas respondieron. Y la respuesta dolía del modo en que duele toda verdad que llega más tarde de lo que debería. Pero yo ya había decidido. Reinaldo Tavares, a los 88 años, iba a finalmente empezar a vivir la vida que siempre mereció vivir. Lo primero que hice después de aquella reunión fue llamar a mi antiguo amigo Geraldo,
un carpintero jubilado que vive en el barrio Palermo y que hacía años me decía que yo estaba desperdiciando mis últimos años guardando cosas para gente que no las necesitaba. Él me indicó un taller pequeño disponible para alquiler en la calle de atrás de su casa. Un espacio con olor a madera antigua y a serrín acumulado en las grietas del suelo. Firmé el contrato la misma semana. Hacía 40 años que no metía las manos en una pieza de cedro con intención de crear algo. 40 años. Cuando tomé el cepillo de carpintero por primera vez aquella tarde de jueves, las manos me temblaron levemente, no de debilidad, sino de reconocimiento. Era como reencontrar un idioma que yo creía haber olvidado y darme cuenta de que aún estaba allí, enterrado en los dedos, esperando ser hablado de nuevo. El aroma de la madera me envolvió como un abrazo antiguo, y por un momento, en aquel galpón simple iluminado por la luz de la tarde, yo tenía 25 años otra vez. Empecé a trabajar todos los días. Me despertaba temprano, tomaba el café con la calma de quien ya no necesita correr a ningún lugar, tomaba el autobús en la parada de la avenida La Floresta y seguía hacia el taller. Empecé haciendo cosas pequeñas. Una cajita para guardar herramientas, un portarretratos del apacho, un banco largo de cedro rosado. Cada pieza era un diálogo entre yo y el material, una conversación sin palabras donde la madera decía lo que quería ser y yo solo escuchaba con las manos. Las articulaciones que me dolían tanto en las mañanas frías de Buenos Aires parecían destrabarse con el movimiento constante, como si el cuerpo reconociera que estaba siendo usado de la manera correcta después de mucho tiempo parado. El médico diría que era coincidencia. Yo sabía que no lo era. El cuerpo sabe cuando el alma está en paz. Con el dinero que empecé a liberar, no para herencia, sino para mí mismo, tomé otra decisión que jamás habría tenido el coraje de tomar antes. Empecé a invitarme a cenar. Solo, en restaurantes elegantes del centro y de Recoleta, sentado en una buena mesa, pidiendo vino que nunca me permitía, conversando con camareros que me trataban con la dignidad que todo ser humano merece y que yo me había negado a mí mismo por décadas. En una de esas noches, una mujer de unos 70 años me pidió permiso para compartir la mesa, porque el restaurante estaba lleno. Ella se llamaba Aparecida, tenía ojos vivos y una risa generosa, y me contó que también estaba aprendiendo a vivir para sí misma después de una vida entera dedicada a los demás. Conversamos durante 3 horas, intercambiamos números de teléfono. Ella se convirtió en mi compañía más constante en ese periodo, no un romance apresurado de telenovela, sino una amistad densa y honesta entre dos ancianos que finalmente tenían permiso para existir sin pedir disculpas por ello. Aparecida me presentó a un grupo de personas de nuestra franja de edad que se reunía los miércoles en un café del barrio Belgrano para conversar, jugar a las cartas y a veces simplemente quedarse sentados en silencio confortable unos cerca de otros. Yo, que había pasado años creyendo que la vejez era una sala de espera, descubrí que podía ser una fiesta. Sonia volvió a llamar después de casi un mes. Su voz estaba diferente, más contenida, menos calculada. Preguntó cómo estaba. No preguntó sobre el testamento, sobre la casa, sobre el dinero. Preguntó si estaba bien. Fue la primera vez en años que esa pregunta viniendo de ella sonó verdadera. Yo dije que estaba genial, que había vuelto a la carpintería, que estaba cenando fuera todas las semanas. Ella se quedó en silencio por un momento y luego dijo, «Papá, pareces otro». Respondí que no era otro, era el mismo de siempre. Lo que había cambiado era que finalmente había dejado de esconderme detrás de lo que los demás necesitaban de mí.
Claudio tardó más, pero un día apareció en el taller, sin llamar antes, sin anunciar. Se quedó parado en la puerta por un minuto entero, mirándome trabajar con la madera, las manos cubiertas de aserrín, los lentes empañados por el esfuerzo. Luego entró, arrastró un banquito y se sentó a mi lado. Nos quedamos en silencio por un buen rato, el ruido de la lija llenando el espacio entre nosotros. Y entonces preguntó, con una voz que no escuchaba desde que él tenía unos 12 años, cómo era trabajar con madera. No preguntó sobre herencia, no preguntó sobre testamento, preguntó sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre mí. Aquella tarde en el taller fue la primera conversación verdadera que mi hijo y yo tuvimos en más de 20 años. Él me contó que tenía miedo, que se sentía atrapado en un patrón de vida que no sabía cómo había construido, que se despertaba todos los días con la sensación de que estaba corriendo sin saber hacia dónde. Yo escuché todo sin juzgar, sin dar consejos, sin ser el padre proveedor de respuestas fáciles. Solo escuché, y al final solo dijo esto. El miedo que sientes no es debilidad, Claudio, es la señal de que aún estás despierto. Ahora es tu turno de descubrir qué hacer con él. Él se fue más ligero, y yo también. El chalet que compré a orillas de un lago en la región de la Sierra de Córdoba tardó 2 meses en ser reformado. Yo mismo participé en parte de la obra, orientando a los albañiles sobre las maderas, eligiendo cada detalle con el cuidado de quien está construyendo el lugar donde va a finalmente respirar hondo. El día en que me mudé, cargué conmigo solo lo necesario: la ropa, el escritorio de caoba, el portarretratos con la foto de Guiomar y un ramo de rosas amarillas que Aparecida me dio de regalo de inauguración. Sentado en la galería del chalet, mirando el agua quieta del lago reflejando las nubes de la tarde, pensé en todos los ancianos que conozco que aún guardan lo que tienen con las manos temblorosas, esperando el momento que nunca va a ser el correcto para empezar a vivir. Y quiero decirles a cada uno de ellos, con la convicción de quien aprendió esto de la manera más dura y más hermosa: no existe herencia mayor que tu propia alegría. Cuando vives de verdad, cuando ríes, cuando creas, cuando amas sin condición y sin transacción, enseñas más que cualquier cantidad depositada en una cuenta podría enseñar jamás. Mis hijos no necesitan mi dinero. Ellos necesitaban ver que era posible volver a empezar a los 88 años, que la vida no es una cuenta regresiva esperando el final, que cada mañana con olor a café y madera y lago es un regalo que no cabe en ningún testamento. Les di el único legado que vale algo, la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para ser quien siempre fuiste.